Mi nombre es Omar, tengo 50 años y quiero contarles mi historia sobre cómo un vecino arruinó mi vida y de la familia al realizarnos brujería. Les comento que antes de esto era muy escéptico con todos estos asuntos, pero tuve que creer o reventar. Hace varios años vivía con mi esposa Marta, mi hija Lucía de 16 años de edad. Lucía era una simple estudiante. Asistía al secundario en el horario de la tarde, por lo que en el invierno solía llegar apenas al anochecer. Un día, noté a mi hija entrar a casa algo angustiada, aunque lo quisiera disimular. Yo la conocía bastante bien. Le di un poco de tiempo y más tarde entré en su habitación. Con sutileza le pregunté que qué le pasaba y ella me explicó que últimamente, cada vez que llegaba a la casa, uno de los vecinos la acosaba. No la tocaba ni nada por el estilo, pero a nada de llegar a la casa, la seguía 2 a 3 cuadras, mientras le insistía a buscarle una conversación. Lucía me dijo que casi no le contestaba, pero que este chico incluso caminaba delante de ella, entorpeciendo su paso. Ese día la había invitado a salir y ella lo rechazó automáticamente. En cuanto me explicó de quién se trataba, lo comprendí perfectamente. Era un joven que se la pasaba holgazaneando en la calle, ya que sus padres le daban todos los gustos y él no se molestaba ni en estudiar ni en trabajar. Estaba metido en las drogas y había tenido más de un problema con todos los vecinos. Mi hija no quiso contarme nada porque sabe cómo es mi carácter y temía que reaccionara mal. Aún así, conservé la calma y me prometí a mí mismo comportarme como debía. Al otro día, estudié el horario de Lucía y salí de la casa para cruzarme con ella en ese camino. Logré verla venir y este chico, Max, se le cruzó de nuevo. Cuando vi cómo ese chico se le aproximó de manera exagerada y cómo vi mi indefensa hija que se acobardaba con su presencia, no lo soporté. Me acerqué a ellos. Max ni siquiera se dio cuenta cuando lo tomé del cuello y lo arrojé contra la pared. Recuerdo el sonido de su cabeza golpear. Creo que eso me frenó un poco. Mi hija me llamaba para que lo soltara, porque temía que lo lastimara. Solté a Max y le dejé bien claro que si caminaba por la misma cuadra que mi hija, se iba a arrepentir. Max me observó muy asustado. No dijo ni una sola palabra y se fue corriendo. Acompañé a mi hija hasta la casa y le dije que no le comentara nada a su madre, solo para que Marta no se pusiera nerviosa, aunque ese secreto no duraría mucho, puesto que el padre de Max llegó a la casa golpeando la puerta con euforia. Marta estaba de los nervios. Lucía le estaba explicando todo lo que pasó mientras me dirigía a la puerta. Al abrir, el padre de Max ya no se veía tan enérgico como cuando golpeó la puerta. Cabe aclarar que mido como 1,80 y soy bastante robusto. Esto intento con la mayor humildad posible. Solo quiero dejar en claro mi tamaño y mi fuerza, porque esto intimidó al padre de Max. Cuando me vio, este suspiró y me explicó que habló con su hijo por algo que él definía como un pequeño malentendido. Salió un momento para hablar con él, sin la presión de tener a mi esposa preguntando qué pasaba, ya que la escuchaba constantemente desde la puerta. Nos apartamos unos metros.
Intenté dialogar con él y de que entendiera que su hijo estaba acosando a Lucía y que lo vi con mis propios ojos. Aún así, no hubo manera de que entendiera razones. Él defendía a su hijo como si fuera un santo. El padre de Max comenzó a darme todo un sermón de lo mal que estuve por agredir a su hijo y me dijo que iba a denunciarme con la policía. Yo permanecí tranquilo mientras ese sujeto seguía con su monólogo, hasta que se refirió a mi hija de una manera muy grosera, con una palabra que no les puedo decir, pero que seguramente se darán a la idea de cuál fue. Sin medirme, mi puño ya había llegado a su rostro. Reaccioné tarde al acto que yo cometí. El padre de Max cayó al piso, se cubrió el rostro quejándose. Me compadecí por él en un momento, solo porque soy consciente de mi fuerza y cómo lo dejé. Aún así, cuando intenté ayudarle, éste se negó. En el momento de que me observó, me di cuenta de que le había roto la nariz. Tenía demasiada sangre cubriéndole la boca. Me prometió que yo lo iba a pagar muy caro y que me iba a arrepentir de haberlo golpeado. Yo le prometí que si Max se acercaba a mi hija, le iba a juntar los pies con la nuca. Regresé a casa para encontrarme a Marta hablando 1000 palabras por segundo. Ni siquiera me daba tiempo de explicarle lo que sucedió. Lucía, con su expresión, me dio a entender que intentó calmarla, pero no pudo. Luego de tranquilizar a Marta, logré explicarle que todo estaba bien, solo que había incentivado a Max para que no molestara a Lucía. Claro, tenía que suavizar la situación. Eso de que golpeé y amenacé a su padre no se lo dije. Desde ese día, mi hija llegó en paz a casa. Max no la molestó más. Todo pareció ir en orden. A veces, yo veía a Max en la calle, pero él siempre cruzaba al frente, solo para esquivarme. Aunque 2 semanas luego de este incidente, fue cuando comenzaron los problemas. Noté que mi hija comenzó a llegar tarde a diario, y cuando le preguntaba el motivo me decía que se quedaba estudiando en casa de alguien. Al principio le creí, hasta que noté que cuando llegaba a casa corría a su habitación, como si escondiera algo. Con mi esposa estábamos peleando más de lo normal, al punto de no poder entablar una conversación sin discutir. Marta se ponía a llorar por nada. Estaba demasiado sensible. Si bien ella siempre fue así, esto ya era de otro nivel. Los 3 estuvimos durante un mes muy divididos. Lucía no nos hablaba, apenas si nos dirigía la palabra. Marta solo se la pasaba quejándose todo el tiempo, y para ser sincero, yo estaba demasiado irritable. Cualquier percance me sacaba de quicio. Recuerdo que en una ocasión, solo por romper un vaso, furioso golpeé la mesa asustando a mi esposa y a mi hija. Luego me dio una taquicardia. Marta me señaló que no podía reaccionar así. Si bien sabía que tenía razón, le contesté muy mal. El ambiente en casa era demasiado estresante. En aquel entonces, yo trabajaba de camionero y comencé a experimentar serios dolores en la cintura. Era un dolor tan molesto que no me permitía estar sentado por muchas horas. Solo se me pasaba al estar de pie. Debí de ir al doctor, pero no me encontraron nada. Traté de conseguir una certificación para descansar algunos días, pero esta me la negaron.
Para los doctores yo no tenía absolutamente nada. Lo único que podía hacer era tomar calmantes y seguir adelante. En ocasiones tenía que estirarme dentro del camión y adoptar posturas incómodas porque sentía como si algo me desgarrara por dentro. Para empeorar todo, llegaba a casa y el ambiente no ayudaba. Un día que estaba en casa, noté que mi hija entró muy deprisa a su habitación. Entré de manera brusca a su habitación para sorprenderla. Ella por reflejo manipuló su mochila. Me di cuenta de que escondió algo. Le pregunté que qué escondía y me respondió que nada. Con tal nerviosismo me confirmó que me estaba mintiendo. Le quité la mochila y saqué todas las cosas del interior. Encontré algunos estupefacientes. El olor era repugnante. Hubiera preferido que solo fuera eso, pero una pequeña bolsa plástica me heló la sangre. Dentro contenía un polvo blanco y ahí me di cuenta de que la situación era seria. Un poco de esas plantas en su mochila no era tan grave, pero eso que había encontrado en esas bolsas seguramente era esa maldita droga. Lucía pareció encogerse cuando la observé. Le mostré lo que había en estas bolsas y le pedía explicaciones, pero no salía palabra alguna de su boca. Yo estaba hecho una fiera. Pude sentir el pulso de mi propio cuello. Con todo lo que me preocupé por Lucía y por todo su bienestar, y me enteraba de esto, solo pensaba en dos cosas: en qué error cometí y cómo decírselo a Marta. Mi esposa era una mujer que sufría demasiado de los nervios. En situaciones de estrés perdía peso rápidamente y se descompensaba con mucha facilidad, por lo que siempre estaba pendiente de no alterarla. Además, ella era hipertensa. Hablé con mi hija sobre todo lo que hizo. Le hice jurar que dejaría esas drogas y a cambio no le diría nada a su madre. Lucía, a pesar de solo tener 16 años, sabía perfectamente el estado de su madre. Ella también estaba al pendiente de no ponerla nerviosa. Me prometió que cambiaría. Le pedí todo lo que traía en esa mochila para deshacerme de eso sin que su madre se diera cuenta. No pregunten cómo sucedió. Marta por algún motivo revisó su ropa antes de acostarme y encontró esos estupefacientes. La iba a tirar al otro día, pero Marta se me adelantó. Al ver todo esto se desvaneció y tuve que llamar a una ambulancia porque no estaba bien. Los doctores dijeron que tuvo un leve pico de presión. Le dieron medicación y recomendaron reposo. No sabía cómo actuar. Estaba entre decirle la verdad o aceptar la responsabilidad, como si estas bolsas fueran mías. Cualquiera de los dos escenarios eran desfavorables, así que traté de no tocar ese tema. Estuvimos 2 días sin hablar de ese asunto. El ambiente en casa, si bien era algo más calmo, parecíamos de luto. Nadie decía ni una sola palabra más que un saludo o lo necesario. Mientras pasaban los días, mis dolores en la cintura empeoraron. Tuve que cortar la jornada laboral porque ya no soportaba estar sentado. Llamé a los doctores para que me revisaran, pero los calmantes no hacían efecto. Según quienes me examinaron, no encontraron nada en mí que pudiera explicarlo. En mi trabajo comenzaron a observarme con malos ojos. No me decían nada,
pero notaba ese trato distante. Si perdía ese trabajo estaría en problemas, ya que contaba con un buen sueldo y me daba para que nosotros nos manteniéramos. Pero si tuviera que cambiar de trabajo, no llegaríamos a fin de mes. Mi esposa no trabajaba más que realizando algún tejido, vendiéndolo a algún conocido. Su problema con los nervios no le permitía tener un trabajo de más de 8 horas, por lo menos de manera cómoda. Y con mi sueldo no valía la pena que se expusiera de esa manera. Me sentía muy presionado. Todo iba de mal en peor. Lucía comenzó a llegar más tarde a casa. Incluso a veces no llegaba a dormir. Y eso alteraba aún más de los nervios a Marta. Llegó un momento en el que no quería saber de nada. Cada vez que me enteraba de alguna situación, me entraba por un oído y me salía por el otro. Estaba saturado. Fue un día que mi esposa me pidió hablar. Imaginé que sería por algo grave, pero no. Me planteó que desde hace un tiempo atrás íbamos de mal en peor, y al comentárselo a una de sus amigas, le dijo que podríamos estar embrujados. Me alteré al escuchar algo que en su momento lo consideré semejante estupidez. Tuve una discusión muy fuerte con Marta. No parábamos de gritar. Siempre fui muy prudente en no alterar sus nervios, pero ese día lo olvidé, o mejor dicho, me dejé llevar. No me contuve y seguí discutiendo con ella. La discusión culminó con su desmayo y tuve que llamar a emergencias. Lucía no estaba en casa y temí por ella. Mi esposa sufrió un pico de presión. Debió quedar internada 2 días. Por fortuna, logré contar con su hermano y algunas de sus amigas que la visitaron, ya que estaba en un estado delicado. Luego regresó a casa, pero con medicación para los nervios. Me culpé por su salud. Sentí que fue mi responsabilidad por ponerla nerviosa. Un día, su amiga estaba en casa. La aparté para hablar con ella. Ya estaba en un punto de esa situación que comencé a creer en brujería. Le dije lo que había hablado con Marta, ya que era cierto. Todo estaba mal en la casa. Pasamos de ser una familia unida y feliz a vivir un infierno. Su amiga prometió ayudarnos. Dijo que conocía a alguien. Al otro día, un joven se presentó en casa. Dijo venir de parte de la amiga de Marta. Le dejé pasar, y cuando dio algunos pasos realizó un gesto de repugnancia. Aquel chico tenía gestos delicados y muy refinados. Dudaba de que verdaderamente supiera qué estaba pasando y que solo quisiera jugar con nuestra fe para sacarnos dinero. Me dijo que lo acompañara a su casa y no acepté. Él me insistió. Me dijo que mi familia corría peligro. Le pedí a Lucía que si se quedaba con su madre mientras el joven aguardaba afuera. Se resistía a entrar. Si bien tenía mis dudas hacia él, no me quedó más que confiar. Tomé mi coche y partimos a su casa. En el camino me hacía preguntas de toda la vida, como si quisiera conocerme. Yo me sentía cada vez más incómodo. Sospechaba que tuviera otras intenciones. Al llegar a su casa, quedé deslumbrado con ese hogar. Jamás en mi vida había visto una casa tan ordenada y limpia. Era realmente agradable.
Solo de estar allí comencé a sentirme mejor. Me llevó a una sala donde tomé asiento. Aquel joven encendió unas velas y me pidió que me relajara. Luego, solicitó mis manos con las palmas hacia arriba. Ni yo mismo entendí cómo me permití confiar en él. Había algo en ese lugar que hasta me parecía familiar. Me hacía sentir como en la casa de mi padre. El joven tomó mis manos, cerró los ojos y comenzó a mover los labios como si recitara algo. De pronto, parpadeó y dio un largo suspiro. Parecía fatigado. Me explicó que mi casa necesitaba una limpieza urgente, que nos habían hecho un trabajo realmente poderoso. Según él, ya el aire en mi hogar se respiraba denso. Cuando él me dijo eso, sentí que comprendió lo que viví en el último tiempo. Era eso, todo se sentía denso dentro de esa casa. El joven me explicó que vio a dos hombres, uno escondido detrás de otro, y quien estaba delante era responsable de todo. Me explicó que hacía todo esto por venganza, que yo le había hecho algo que lo humilló. Recordé a Max y a su padre. El desgraciado nos había hecho un trabajo de brujería por el golpe que le di. Era claro que su hijo estaba resentido por no lograr nada con mi hija. Luego, este joven perdió algo de sangre por la nariz. Se lo señalé y este se limpió enseguida. Nunca me dijo cómo lo vio, pero me dijo con lujo de detalle cómo era Max y cómo era su padre. Incluso manejó con precisión sus gestos. Me indicó que iría todas las semanas a realizar una limpieza a casa, pero que debía tener cuidado, porque la brujería no se corta de la noche a la mañana. Me dio algunos sahumerios y me indicó dónde usarlos. Además, me hizo una extraña oración. Me preguntó cómo estábamos, qué era lo que nos atormentaba, y me extrañó que lo preguntara tan tarde, cuando ya había dado en el clavo. Le comenté sobre mis dolores, el estado de salud de Marta, los estupefacientes de Lucía y la tensión en el hogar y cómo discutíamos por nada. Tras relatarlo todo, me indicó que regresara a casa, pero lo más importante de todo, que siempre mantuviera la paz y evitar cualquier tipo de discusión. Me dijo que la brujería que nos hicieron era para matarnos lentamente y que iba desde lo emocional hasta lo físico, que lo mejor que podíamos hacer era tratar de mantenernos lo más unidos posible. Aquel joven asistió a casa en más de una ocasión. Con mi familia comenzamos a mejorar de a poco, aunque mi esposa seguía con los nervios alterados. Un viernes, me despierto en la mañana para ir a trabajar y no veo a mi esposa. Luego me di cuenta de que estaba en el baño. Al notar que se demoraba, le pedí que se diera prisa para poder irme. No tuve respuesta. Abrí la puerta y encontré a Marta tendida en el suelo. Intenté llamarla, pero su cuerpo estaba frío. Marta había muerto. Cuando llamé al hospital, confirmaron su fallecimiento. Sufrió un infarto y aparentemente había ido al baño al sentirse mal. Con Lucía no encontramos consuelo. Los nervios a mi esposa la terminaron consumiendo. Esa tarde, el joven llegó a casa, ya que se enteró de la noticia por la amiga de mi esposa. Nos dio su pésame.
y se disculpó como si fuera su culpa. La bruja de esos dos buenos para nada me habían arrebatado a mi esposa. Durante los siguientes días, el joven siguió asistiendo a nuestra casa para realizar esas limpiezas. Incluso nos dio mucho apoyo emocional. Terminó convirtiéndose en un amigo de la familia. Hoy, gracias a Dios, estamos bien. Lucía siguió por un buen camino y hoy en día está por recibirse de contadora. En cuanto a Max, falleció de una sobredosis. Lo tenía bien merecido, aunque eso nunca me devolviera a Marta. Mientras que el padre de Max desapareció, no dejó rastro alguno. Parece que se mudó, pero ninguno de los vecinos supo a ciencia cierta qué sucedió con él. Solo espero que esté donde esté, pague por sus pecados. Si me permiten darles un consejo, eviten las confrontaciones. Si algo se puede solucionar de una manera pacífica, no recurran a la violencia, porque la violencia y la agresión solo llevan al odio y a más problemas. Una venganza con brujería. Historia de terror escrita por Pablo Rojas, relatada por Entre las Voces de lo Desconocido. Entre las Voces de lo Desconocido. Te desea buenas noches.